Compañeras y compañeros, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas ha decidido reconocer con una medalla de oro la idea inicial del compañero Andrés Rodríguez para erigir un monumento al gran poeta argentino, el máximo exponente de la literatura argentina de todos los tiempos, José Hernández. De manera que en reconocimiento de esta institución le hago entrega al compañero Andrés Rodríguez de esta medalla. Perdón, queríamos destacar que se encuentra presente también el maestro Enrique Sabio, que es el creador del monumento. Hace unas semanas inauguraron las calles de Buenos Aires. Hago propicia la oportunidad para entregarle también la cantata del Bicentenario, una obra de mi autoría junto con la musicóloga Susana Morelo, que tiene entre sus 26 composiciones una en homenaje precisamente a José Hernández. Esta es una institución que ha tenido entre sus miembros conocidos hernandianos. Fermín Chávez, que ha escrito tanto sobre la literatura gauchesca y que entre otras cosas llegó a hacer traducción al latín de los versos de Martín Fierro. Osvaldo Guglielmino, también otro hernandiano de siempre, que ha llegado a traducir al mapuche los versos de Martín Fierro, y así otros varios miembros de este instituto. En lo que a mí respecta, en esta cantata le dediqué una milonga de Fierro a José Hernández, que sin molestarlos demasiado porque es breve se las voy a leer. Milonga de Fierro. Cuando empecé a tararear al compás de la vihuela, fue porque el gaucho jamás tuvo escenario ni orquesta. Pude asir la soledad interpretando su esencia, la virtud y la crueldad, el sentir y la sapiencia. En esta pampa extendida me inspiró la inmensidad, con las palabras genuinas para decir la verdad, y desperté con mi acento la dignidad nacional, pues soy en todo momento grito de argentinidad. No hay poema más bello que el que llevamos adentro, expresado en un destello de sabiduría y talento.
Fue Hernández quien se inspiró encarnándose en mi cuerpo, recitando a viva voz los dichos del Martín Fierro. Le cantó a la libertad del gaucho en la pampa abierta, pues la injusticia social la convirtió en una celda, y ese canto singular, nativo, pleno de anhelos, solo pudo acariciar por lo menos un consuelo. Así surgió la poesía que define nuestro ser, porque la patria argentina nació poema y aún lo es. Esta milonga es de fierro y tocada con mi vihuela sirve para verse por dentro y para mostrarse por fuera. Es una circunstancia muy satisfactoria esta de venir acá a esta casa, y con el motivo de homenajear a alguien a quien yo realmente aprecio mucho, conozco hace años, hemos compartido líderes políticas bien, pero además siempre lo he admirado en su compromiso con lo nacional y popular, que es Andrés Rodríguez. Y por supuesto este monumento, bello monumento acá de nuestro amigo artista, es una eslabón más, digamos, de la tarea de Andrés en esta dirección, ¿no? Más relacionado con José Hernández, hace poco tiempo se editó un libro que estaba completamente fuera de librerías, que es Su vida del Chacho, que es realmente un texto muy importante, ideológicamente muy a contramano de su tiempo, y que muchos consideran el primer libro de investigación periodística, porque ahí José Hernández se ocupa de desmentir la versión oficial de cómo había muerto el Chacho. Andrés es una persona que ama el campo. Nunca te pregunté de dónde sale eso. Vos te criaste en el campo, ¿no? Ama el campo y además lo hace práctica, ¿no? Es decir, es un gran caballista y es un directivo, un verdadero generador de la acción, ¿no es cierto?, de la Asociación Criolla Argentina. Me acuerdo cuando acá estaba a cargo de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, primero después de la dictadura, hicimos un gran desfile por el centro, ¿sí? Y ahí los caballos fueron dejando sus huellas, fueron bautizando la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, con su presencia. Y Andrés, por ejemplo, se ha embarcado en la filmación de un documental espléndido sobre el gaucho, que se ha exhibido en muchas partes. Así que creo que esta bella medalla, más que premiar puntualmente el tema de la elección del monumento a Martín Fierro, a José Hernández, bueno, fallido, ahora voy a explicar ese fallido, es un premio a toda una trayectoria, ¿no es cierto?, de Andrés en lo que hace a la reivindicación de nuestras raíces más profundas, nacionales, populares, federalistas. Y no es en vano que haya elegido a José Hernández. José Hernández es una figura extraordinaria. Así como estaba entrando Feli Cantilo, me dijo, hay que reivindicar a José Hernández, pero espera que escucharme y te voy a decir cuál es mi opinión. Yo creo que es una tarea que tenemos que emprender todos, de reivindicar a José Hernández, porque José Hernández está escondido. Se lo han escondido tras de Martín Fierro, por ejemplo. Martín Fierro, a quien se le ha quitado su beta reivindicativa, revolucionaria, y se lo ha querido transformar en mero poema gauchesco. Una literatura curiosa, ¿no es cierto?, una literatura folclórica, y que en eso se ha pretendido borrar la verdadera significación del Martín Fierro, que José Hernández lo escribió como forma de poner en superficie el sufrimiento de los sectores populares, que eran los gauchos, en tiempos de la organización nacional, esa organización elitista,
extranjerizante, ¿no es cierto?, positivista, antipopular, que emprendieron los vencedores de las guerras civiles, o sea, después de la curiosa y muy cuestionable batalla de Pavón, cuando realmente organizaron el Ejército Nacional, que fue lanzado como un ejército de ocupación a las provincias de la Argentina para encerrar todo aquello que hoy era popular, a gauchesco, a plebe, a chusma, ¿no? Y lo hicieron sangrientamente, cuando fue necesario hacerlo sangrientamente, se lo hizo, como fue el caso del Chacho y de muchos otros casos. Muchas veces, digamos, la inteligencia argentina, absolutamente contaminada por esta inclinación sobre la que se organizó nuestro país, ha decidido que el libro fundacional argentino es el Facundo, de Sarmiento. Y no es una decisión casual, efectivamente el Facundo es un libro a la europea, bien escrito, pero cuyo sentido ideológico es absolutamente lo opuesto al Martín Fierro, porque ahí lo que hacía Sarmiento era denigrar a los caudillos federales, denigrar al federalismo, denigrar a los hombres del pueblo que lo seguían, denigrar a Rosas. Fíjense, todo lo contrario del Martín Fierro. Y esa es una de las razones por las cuales hay que luchar para que nuestro amadísimo Martín Fierro, a quien le acaba de dedicar Bella Milonga, pueda superar ese insulto de ser considerado meramente un poema gauchesco. El Martín Fierro es una genialidad, ¿no es cierto? Hay José Hernández que conoció el campo, o sea, él tuvo un principio de tuberculosis y abandonó los estudios a los cuales estaba destinado por su buena posición social y fue enviado al campo de sus parientes, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona de Camarones y la zona del Cerro de los Padres. Y ahí se crió con sus amigos los gauchos, inclusive enfrentando malones, y él se consustanció ahí con la personalidad, la dignidad, ¿no es cierto?, la fortaleza del gaucho. Y se identificó con él, se identificó con la causa popular. Y por eso él combatió en Cepeda en contra de los ejércitos de Buenos Aires. Combatió también en Pavón, ¿no es cierto? No era un intelectual de esos que opinaban desde su despacho, era un intelectual de armas llevar cuando había que hacerlo. Inclusive luego de Pavón, cuando realmente López Jordán tomó a su cargo por el lado la resistencia provinciana contra la arbitrariedad y el despotismo porteño, se enroló con López Jordán, hasta que la derrota en Yanembé, que fue la derrota definitiva de López Jordán, lo forzó a exiliarse, ¿no? Se exilió en Uruguay, también en Brasil, en bueno, tengo problemas, ya me voy a acordar. Y allí empezó a escribir el Martín Fierro. El Martín Fierro empezó a escribir en Brasil, en Santana do Livramento. Gracias. A los 70 años necesito 5 segundos. Hasta que viene gateando. Bien, sí, por ahora. Santana do Livramento. Y lo terminó, como ustedes saben, en el Hotel Argentino, ahí frente a la Casa de Gobierno, en la Avenida de Mayo. Y es interesante que quien lo persigue, quien lo obliga a exiliarse es Sarmiento. Y él regresa a su patria, Hernández, cuando Sarmiento termina su periodo. José Hernández es una persona que exhibió de la forma más talentosa, porque un hombre extraordinariamente talentoso, inteligente. Se decía que hacía pruebas de memoria, o sea que era capaz de memorizar, por ejemplo, le daban 100 palabras y las podía repetir en el mismo orden que se las daban, no podía cambiarlas, o podía armar frases con esas palabras que le habían dado, o sea, tenía algunas particularidades intelectuales muy interesantes, muy fuera de lo común. Y fue una persona indudablemente de gran coherencia, de gran consistencia, defendiendo lo que en esta casa se defiende y lo que todos nosotros defendemos, que es la causa
nacional, popular, federalista, en contra de este sistema, ¿no es cierto?, impuesto por los vencedores, que se rebautizan liberales porque querían ser como los ingleses, pero los imitaron en la libertad económica, aclarando que los ingleses fueron liberales hasta que su proteccionismo les dio el poder como para decidir que eran liberales, ¿no?, para infundir en el mundo la idea abstracta de que la libertad económica era lo más maravilloso porque era su forma de dominar el mundo. Pero, digamos, los liberales argentinos no copiaron el liberalismo político, sino que fueron desde siempre y desde entonces liberales autoritarios. La cuestión es que este amigo José Hernández, a quien Andrés le ha hecho una justicia tan extraordinaria, merece que todos nosotros lo reivindiquemos, y reivindicamos como lo ha hecho Andrés con este monumento a José Hernández. Nuestra patria va a ser mejor, porque los principios que elaboró José Hernández son los mejores. Es el principio de la ética, de la dignidad, del amor al pueblo, de la reivindicación de nuestras tradiciones gauchas, nuestras tradiciones cristianas, nuestras tradiciones hispánicas, ¿no es cierto? La idea realmente del amor a la chusma, ¿no es cierto?, a la plebe. Todo eso está en José Hernández, que sigue siendo de alguna manera un escondido. Por eso yo hice el lapso, ¿no?, cuando en vez de decir José Hernández dice Martín Fierro, porque se ha llegado a asociarlo, pero insisto, a un Martín Fierro que en su interpretación es un Martín Fierro edulcorado, ¿no es cierto?, que se le enseña meramente como un poema gauchesco y se le quita la esencia de protesta, de insubordinación, de irreverencia, ¿no es cierto?, que tiene. Bueno, muchas gracias, Andrés, te felicito, te quiero seguir en la misma porque realmente lo estás haciendo muy bien. Además sos actualmente presidente del Comité Capital. Compañero Adolfo Rodríguez. Queridos amigos del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, queridas compañeras y compañeros, de corazón lo digo, quiero agradecer este gesto, esta iniciativa que ha tenido el Instituto, las autoridades del Instituto para conmigo, pero no soy merecedor de esta distinción. Permítanme simplemente corregir el destino. La distinción es merecedora la Unión del Personal Civil de la Nación, la Organización de los Trabajadores Estatales. Es un orgullo decirlo. Y es un orgullo decirlo porque aún continuamos peleando desde el campo nacional en varios frentes contra lo que recién manifestaba con tanta claridad Pacho sobre dos concepciones de interpretar la realidad humana: aquellos que deseamos que las mayorías vivan dignamente, con justicia, que se integren, que se formen, que asciendan en todo sentido en su calidad de vida, y aquellos otros que desde las élites, las minorías, desprecian en general a las mayorías populares y siguen usufructuando e intentando acumular intereses muy particulares, muy personales, muy sectoriales, que no tienen que ver indudablemente con una universalización integradora como todos ambicionamos. Y en este sentido, cierto, gracias a Dios, lo que dice Pacho es muy cierto en cuanto a tratar de minimizar el significado de lo que ha representado José Hernández y a convertirlo simplemente en un literato que ha escrito una obra importante como fue Martín Fierro, pero indudablemente todo el pueblo, por suerte el pueblo argentino sabe que es muchísimo más y aún valora y reitera y repite y recita los versos
del Martín Fierro, pero con un sentido de reivindicación de lo más profundo de nuestra patria, como es el gaucho, como ha sido el gaucho en aquellas épocas, y como aún, como decimos también, ¿no? Y lo vivimos en carne propia muchas veces, los sectores del trabajo, porque también se minimiza la organización de los trabajadores, se la desprecia muchas veces, se la bastardea y se la intenta siempre asimilar a lo corrupto, a lo malo, a lo negativo. Y bueno, esta pelea sigue, lógicamente, sigue, y por eso cuanto más pongamos ese granito de arena en organizarnos un poquito mejor todos los días, en consolidar esa organización en el tiempo, es como podemos vencer, y se pueden vencer, y se ha vencido en muchas batallas, porque esto es una guerra de largo alcance, y no termina para nada, y se puede vencer y se puede seguir venciendo en muchas batallas, justamente batallas que enfrentan a poderosas acumulaciones económicas, a poderosas innovaciones tecnológicas, a poderosos monopolios de comunicación, y simplemente con eso, con la organización del pueblo, con la capacidad que tienen las grandes mayorías a organizarse, a lo mejor más lentas, más graduales, con diferentes altibajos, pero que esa organización es invencible en la medida que, como digo, todos dediquemos un poquito a tratar de reducir nuestras propias miserias, que también las tenemos en nuestro espíritu, y a enaltecer la grandeza que se logra con lo colectivo, que es lo que verdaderamente genera la posibilidad de superar situaciones difíciles o complejas. Por eso, simplemente estas palabras que tienen que ver, nuestra organización sindical, es cierto, le ha dado siempre un acento muy significativo a rescatar lo propio, nuestra cultura, nuestra esencia, nuestros valores, en un montón de innumerables campos que hacen a este quehacer. Y bueno, este monumento que con tanta genialidad elaboró aquí nuestro querido escultor, y que también recibió el apoyo de los legisladores de la ciudad y del gobierno también de Buenos Aires, y que por supuesto tuvo el empuje tan fuerte de este instituto, de las autoridades de este instituto y nuestro gremio codo a codo como para llevarlo a cabo, es un hito más. Y es cierto que José Hernández merecía no quedar en este olvido y en esta situación tan de esta ciudad, sobre todo, ¿no? Que él dio tanto por esta ciudad, ¿no? que hizo tanto por esta ciudad, y merecía como corresponde ese monumento recordatorio. Así que simplemente esto, muchísimas gracias de corazón, y sigamos así, trabajando en pos de unificarnos cada vez más, ser solidarios en un mundo tan egoísta como se nos presenta en la actualidad, y en consolidar el día a día de la organización, para que esa memoria de José Hernández, de Juan Manuel de Rosas, de don Hipólito Yrigoyen, de Juan Perón, y donde gobierne hoy asume la gran responsabilidad de la mayoría del voto del pueblo argentino en esta democracia que intentamos todos fortalecer, siga adelante en esta carrera tan importante que es la dignificación, la justicia, la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro querido pueblo. Muchas gracias.